Hola, muy buenas Explorers. Hoy les traemos un video de un hotel abandonado. La verdad que este hotel promete mucho. Es un hotel, como pueden observar, que está en la costa de la playa. Pueden ver el mar. Tenemos la fachada del hotel. Y acá tenemos un ancla. Miren nada más. Es un ancla muy antigua, de hierro. No sé qué antigüedad puede llegar a tener esta ancla, pero se ve muy antigua. Incluso está bastante oxidada de estar aquí. Seguramente perteneció a alguna embarcación muy antigua. Vemos el anclaje y su gran cadena. Su gran cadena de barco, ¿no? Y aquí podemos apreciar que el hotel tiene una continuación donde serían las habitaciones. Tenemos un pequeño quincho y tenemos la piscina, señores. Vamos a ver, vamos a aproximarnos. Tenemos la piscina. Tenemos una pequeña escalera para acceder a la misma. Y se conserva en muy buen estado esta piscina. Claramente está sucia porque no la deben haber usado mucho tiempo, pero se mantiene. Vamos a seguir avanzando por este borde de la piscina. Aquí vemos las escaleras de acceso a la misma. Y allí detrás se pueden apreciar el hotel, lo que sería la fachada, su gran tanque de agua en el techo y las chimeneas que seguramente serían parte de la cocina. Y observa nada más qué vista también tienen de este otro lado, vista al mar. Seguimos avanzando, tenemos palmeras, podemos ver lo que sería esta gran entrada que tiene el hotel. Acá vemos lo que sería una especie de barra, seguramente sería una barra para servir tragos en el exterior. Aquí tenemos una bomba, seguramente abastecería lo que es el tanque que vimos en el techo del hotel, una gran bomba con un gran caudal. Y aquí tenemos lo que es una churrasquera o un parrillero, también con su barra, seguramente la gente vendría aquí a consumir. Bueno, vamos a continuar. A ver si podemos lograr accesar a lo que sería este gran hotel abandonado de 2 plantas. Y vamos a ir avanzando hacia la entrada. Y aquí llegamos a lo que sería la recepción o la entrada
Gran hotel. Podemos ver que tiene muros de piedra. Aquí podemos ver, parece ser una gran sala. Vemos que es el restaurante, como indica ahí el cartel. Es un restaurante, sería la parte donde servirían desayunos, almuerzos seguramente, para los viajeros o la gente que vendría a hacer turismo aquí, ya que es una zona de playa, un balneario. Aquí ingresaríamos, que es una especie de parador o barbacoa, parrillero, como lo quieren llamar. Todo con vidrio. Y su gran parrillero, bastante impresionante. Solo nada más el tamaño de este hermoso parrillero a nivel industrial. Incluso alguien dejó su parrilla por ahí. Vamos a ver si podemos ingresar. Aquí estaría faltando lo que es una de las grandes ventanales. No está el ventanal aquí, se ha caído. Aquí lo podemos apreciar. Ha caído el ventanal, ha cedido con el tiempo. A ver si podemos pasar por aquí. Y acá tenemos lo que sería un salón de entrada. Como pueden ver, una gran recepción. Y aquí tenemos las vistas de lo que sería enfrente. Allá en el fondo vemos el ancla. Pueden apreciarlo ahí. Y podemos ver el estado de este hotel, que ya está con peligro de derrumbe. Una lástima porque es una preciosa estructura, pero ya está peligrando su integridad estructural. Aquí podemos ver una división seguramente de la recepción con lo que sería el restaurante. Vamos a apreciar el muro lateral, que es todo en piedra, todo hecho en piedra, muy bonito y bastante antiguo. Aquí tenemos una entrada. Vamos a ver qué sería esto. Aquí vemos, sería una especie de cocina, como la pileta de fregar. Tenemos una puerta que está tapiada. Esta es la puerta por donde ingresamos. Aquí podemos ver una pequeña ventana que conectaría con sería el restaurante y servirían los platos por aquí. Tenemos freezer, bastante antiguo, una especie de conservadora, parecería. Y esto sí es muy curioso, no sé lo que sería, se ve muy antiguo. Si alguien sabe lo que es, me lo deja en los comentarios. No olviden suscribirse y dejarle like al video y seguir mis otros videos que están, yo creo que les va a gustar, están muy buenos. Así que no olviden
suscribirse y darle a la campanita también, así les llegará la notificación de cuando suba nuevos videos. Acá tenemos otra heladera con freezer. Y también podemos ver que aún continúan las lamparitas, las clásicas lamparitas bastante antiguas. Y tenemos un ventanal arriba para iluminarnos, una pequeña banderola. Bueno, vamos a seguir. Volviendo a la sala de entrada y vamos a ver si podemos accesar a lo que era el restaurante. Y ingresamos a lo que sería el restaurante. También combinación de ladrillo con piedra, los grandes pilares de piedra. Y los muros de piedra también. Aquí vemos restos de los vidrios que se han roto. También percibimos un olor bastante húmedo, característico del agua salada del mar, y vemos cómo ya ha afectado los pisos. Observen la coloración que ha tomado los pisos por el salitre del mar y el agua que la marecía y todo eso que va fomentando la humedad aquí dentro. Aquí vemos un resto de mueble, no sé qué sería. Y aquí sería la salida a una terraza que tendría en el mar. Observen ustedes la vista que tendría este hotel. Muy bonito. Vemos cómo todas las paredes exteriores son en piedra. Observen ustedes nada más esta vista. Un deleite para vacacionar, sin lugar a dudas. Vamos volviendo. Aquí tenemos un acceso a una planta baja. En algún momento estuvo cerrada, como podemos apreciar, y lo han abierto. Vamos a aprovechar para poder ver qué es lo que hay detrás. Baño de damas. Baño de damas por aquí. Ya no están las piletas de lavarse las manos. Se han llevado inodoro también. Aquí tenemos una banderola abierta. Y observen esta vista. Un deleite, la verdad. Y tendríamos para colgar la toalla. Lo que queda del soporte. Y ya los azulejos se han desprendido. Está el piso
lleno de restos de azulejos derruidos y seguramente cuando arrancaron las piletas también. Y ya lo que vemos es un pasillo que nos llevaría a lo que son las habitaciones del hotel. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Vamos por aquí. Tenemos una primera puerta que está cerrada. Vamos a intentar accesar a ella. No, está trancada, no tiene picaportes. Aquí vemos otra. En este caso solo se encuentra el marco, no está la puerta. Y entrando a la derecha, lo primero que tenemos es el baño. Observen, era un hotel de categoría, ¿no? Porque vemos todos los baños tenían su bañera, su jabonera. La grifería ya se la han llevado. Y acá está la ventana para ventilar el baño. Vamos a ver que ahí iría el duchero. Incluso vemos azulejos más nuevos que otros, sé que fue reparado en algún momento. Aquí tenemos lo que queda del bidet. Los restos está derruido ya y el water ya no se encuentra en el lugar. Y tendríamos para poner el papel higiénico y esta sería la ventana de allí que la habrán sacado por algún motivo. Tampoco está la puerta del baño, solo se encuentra el marco de la misma. Y saliendo del baño, a mano derecha tendríamos lo que es una de las habitaciones. Aparentemente serían dos habitaciones. Aquí parece haber una especie de chimenea. Deberían tener algún tipo de calefacción, que ya no está. Sería algún tipo de estufa de hierro o algo así. Vemos la ventana con su persiana. Seguramente aquí, si estuviera abierta la persiana, veríamos el mar. Con vista al mar están estas habitaciones. Aquí se pueden ver los enchufes, bastante antiguos. Llaves. Aún funcionan. Y un timbre. Sería para llamar al servicio de repente. El enchufe con toma americana. Y acá tendríamos lo que es el placar embutido en la pared. Muy bonito. Acá tenemos restos del baño, restos de almohadones. Los vándalos han hecho de lo suyo. Y este placar tendría 4 puertas. Respiración para que no agarrara humedad. Aquí estaría faltando la llave de la luz. Y aquí tenemos acceso a la otra habitación que estaba trancada por fuera. Está la puerta de acceso. También tendríamos otro baño. Serían 2 habitaciones comunicadas por una puerta. 2 habitaciones en una. Y con baños individuales. Exactamente igual al otro baño, con bañera, bidet y water.
La cisterna sería interna, estaría dentro de la pared, por lo que se puede apreciar. Lo que sí ya se han llevado en ambos baños o han roto ha sido la pileta para lavarse las manos y el espejo. Solo queda para colgar la toalla. Solo queda para colgar la toalla. Aquí. Y aquí teníamos, son las dos habitaciones totalmente iguales, sentido opuesto, serían dos habitaciones gemelas. Aquí vemos una pequeña puerta, no sabría de dónde pertenece, pero está aquí. Aquí la persiana, ya está con bastantes daños. Aquí sería para levantar la persiana, pero le falta todo el mecanismo, se lo han llevado. Como pueden observar, le faltaría el cajón con su sistema para levantarlo. Quiero mencionar que la estructura está en muy buen estado. Con poco lo podrían volver a poner en marcha este hotel, porque la verdad está muy lindo. Ya tenemos más llaves, otro pulsador, igual que en la otra habitación. Y aquí tendríamos el otro placard, también en la pared, aunque este ya no tiene las puertas, se las han llevado. Se han llevado todo. Pero observen ustedes que el techo está impecable, está en muy buen estado. Y en el piso se pueden ver restos de maderas y persianas que ya están esparcidos por todos lados. Bueno, vamos de salida. Incluso aquí podemos ver, parece ser una puesta de un frigobar. Sí, aparentemente sería la puerta de un frigobar que estaría aquí en la habitación. Dos puertas. Tendríamos una y otra puerta más. Sería un frigobar de dos puertas de repente. O un frigobar en cada habitación también. Vemos que tiene MF, esa sería la marca. Y vamos saliendo de la primera habitación. Y observen el pasillo, qué vista tendría con estas flores. Y estas palmeras. Y nos vamos a la última habitación. A ver si podemos entrar, la puerta está cerrada. Estaba muy duro el sistema de... Está abierta. Vamos a entrar. Y aquí tendríamos lo que es el baño. En este caso se ha caído el mueble. Tenemos para colgar la toalla. Se conserva aún el estante de vidrio. Era para poner ahí los utensilios. Nos falta la banderola que se ha caído aquí, está en la bañera. Tenemos para poner el jabón. También la jabonera del bidet, aunque el bidet lo han roto, está aquí, pero ya está roto, lo han sacado. Y tenemos el water y el sistema de la cisterna. También podemos apreciar allí para colgar las toallas. Y para poner el papel tenemos más abajo. Ya tenemos la puerta, así está, blanco por dentro y este marrón rojizo por fuera. Aquí ya no está la llave. Y aquí tenemos otra habitación. Esta está completamente abierta, la ventana. No está tapiada, no tiene persiana ni ventanas tampoco. Observen ustedes aquí con más libertad. Aquí se puede apreciar los muros de piedra, cómo estaba construido
este hotel, en muros de piedra, y toda una vereda que va por aquí y nos conecta allá al fondo, que sería el restaurante. O abajo en los comentarios también pueden entrar a nuestro canal y así no se pierdan los videos, que están muy buenos y pueden descubrir muchas cosas. Seguimos explorando, aquí tenemos otro placar, sus cuatro puertas, perdón. Aún continúa en el enchufe, aunque no está la llave. Seguimos por aquí, tenemos la puerta que conecta a la habitación contigua. Y aquí tendríamos lo que sería el último baño, que está allá a la salida. Y observen la vista que tendrían desde este baño. Dentro de la bañera ya tendrían toda esta vista. Este baño ya está bastante destruido, ya no le queda prácticamente nada. Sí conserva el estantecito de vidrio. La llave estaba muy oxidada ya. Tiene la puerta también. Y entramos a la habitación de al lado. Aquí vemos el placar. Este sí se ve ya que está más afectado que los otros al estar de último. Le ha afectado más el mar. Tenemos las llaves y aquí han tapiado con aquellas puertas que veíamos anteriormente que estaban tiradas en el piso. Aquí las han puesto aquí. Solamente estas puertas pertenecerían a algún mueble que tenía en las habitaciones y ya no está la persiana. Por aquí pueden ver la vista que tenían también, directamente hacia el mar. Ya no está lo que es el mecanismo tampoco. Y bueno, yendo de salida, tenemos lo que sería la habitación principal de este dormitorio, sería esta. En este caso tendríamos 3 dormitorios en esta última habitación. Este contaría como un dormitorio más. Y este tendría seguramente vista como vimos en el baño. Aquí vemos restos de maleza. Este conserva todavía las llaves, el pulsador y el enchufe. Y la puerta original también. Y aquí nos vamos volviendo por el pasillo. Cierran por aquí, les voy a mostrar. Si pueden apreciar la piscina mejor. Aquí se puede apreciar mejor la piscina. Pueden ver una escalera y otra escalera más de acceso. Y aquí tendríamos el quincho, también para disfrutar ahí de la piscina y seguramente una parrillada tendrían ahí. Y nos vamos por el pasillo. Ya recorrimos todas las habitaciones, pero no se vayan, que aún hay más. Tenemos para explorar abajo, a ver qué encontramos. Hay un piso bajo este que puede esconder más misterio. Vamos a ver si podemos descubrir algo. La verdad que bastantes habitaciones, muy grande este hotel, muy bonito, se ve que tenía clase. Pero es una lástima que esté abandonado, no sabemos por qué. Si alguien sabe, me lo deja en los comentarios, pero da mucho para pensar. Aquí vamos a cruzar la puerta y seguimos explorando a ver qué encontramos adelante. No sé cómo bajar aquí.
Y tenemos la planta baja. Por aquí hemos bajado, que estaba tapado con maderas, que las han sacado. Aquí tendríamos una habitación, seguramente sería un depósito. Pequeño depósito. Y continuando con la entrada, tenemos otra división. Aquí hemos bajado por la escalera, esa que se ve ahí, y tenemos esta entrada. Vamos a ver qué sería en la planta baja. Aquí serían baños o duchas, seguramente. Pueden ver, han dibujado aquí. Aquí serían las duchas cuando uno venía de la playa o la piscina. Ahí tendrían dos duchas. Aquí tendríamos dos duchas más. Observen que los caños eran de hierro. Bueno, incluso ya está tan viejo que se ha caído. Vamos a dejarlo por aquí. Estaba tan oxidado que ya se ha caído solo. No tenemos la grifería, ya se la han llevado. Aquí tenemos una canilla. Observen. Aquí podemos encontrar una canilla. Funciona todavía. Con la F de fría. No sé si se puede apreciar ahí. De agua fría. Aquí tendríamos lo que sería para colgar una toalla, pero ya está roto. Y la pared de frente tenemos un gran tablero eléctrico. Seguramente este sería lo que sería la parte de toda la luminaria del baño. Tenemos la inscripción. Parece que dice EE104. Oh, miren aquí se ve. Secretaría. Esta sería la parte de la secretaría. Vamos a ver con esta linda entrada. Vamos a alejarnos un poquito para que puedan apreciarla. Esta linda entrada con una puerta bastante ancha y los vidrios en los costados. Vamos a entrar, accesar aquí. Aquí serían las oficinas. De repente. También tendrían sus vistas aquí. Sus vistas al mar. Ya están tapiadas las ventanas. Aquí se pueden ver restos. Estos de muebles. Y este diseño de la habitación en diagonal, si logran apreciarlo. Y aquí continuaríamos. Observen la cantidad de llaves que habría aquí. 5 llaves. Aquí tendríamos un tablero más pequeño. Y observen estos fusibles. Serían la caja de fusibles, son de porcelana. Esto sí que es viejo, de verdad, muy antiguo. Incluso aquí tenemos uno suelto, para que puedan apreciar su diseño. Y los cables no eran multifilamentos, sino que eran como un alambre. No sé si da para apreciar ahí. Era un alambre solo. Y aquí a la derecha teníamos una especie de depósito que sería bajo la escalera por la que igual llegamos aquí. Aquí tendríamos un baño pequeño. Seguramente es para la gente que trabajaba aquí.
Ya no está el water, solo ni la pileta. La pileta seguramente iría por ahí. Aquí está, aquí iría la pileta. Vamos de salida. Y enfrente tendríamos otra especie de oficina. Aquí los techos sí son bastante bajos, aunque se encuentran en buen estado también. Y aquí vemos dos pequeñas ventanas con vista al mar. Y allí apreciaríamos lo que era la parte de las piscinas frente al mar y el restaurante. Aquí tienen un dibujo también que han hecho. Y continuamos saliendo de esta oficina y entramos a un pasillo. Aquí vemos un baño con su váter y tenemos una instalación de agua. Aquí lo que sería el respiradero. Y aquí estaría el lugar donde iría la pileta. Este baño tendría ducha aparentemente, por lo que se puede ver ahí. Aquí estarían los comandos, la grifería, aquí iría la toalla. Observen dónde está la llave de la luz. Una llave redonda que venía antiguamente también, quedó acá. Y continuando por aquí, a la izquierda, tendríamos otra oficina. Esta conserva la llave y el enchufe. Y miren, pueden apreciar aquí un desagüe de los baños superiores, como está en hierro fundido. Los caños eran de hierro fundido. Ahí podemos ver la antigüedad que tiene este techo. Aunque parece que la arquitectura está muy bien hecha porque la estructura en sí se mantiene muy bien. Aquí tenemos otra pequeña ventana que da hacia el mar. Como pueden ver. Y aquí tenemos otra, pero está tapada con maderas. Aquí se puede ver restos de una puerta aparentemente. Restos de la puerta de acceso a la oficina. Sería madera forrada con esa chapa que se ve ahí. Y vamos saliendo. Tenemos otra oficina más al lado. Aquí también se puede apreciar los desagües que iban por dentro de las paredes. Observen ustedes, irían todos por aquí. Y tenemos un nidito, algún pájaro, y sonido allí. Y continuando, el caño de hierro iría por adentro de la pared. Tenemos otro dibujo. Y aquí tendríamos dos ventanas, igual que en las otras, con vista al mar. Y podemos ver restos de lo que aparentemente era un armario de oficina. Ya está muy destruido, muy oxidado. Pero por esas rendijas que se ven ahí, parecería ser un archivo, un archivero, un mueble esos de chapa de oficina. Los restos de cubiertas y palos, eso ya no debe pertenecer aquí. Esa gente que ha vandalizado y ha entrado aquí, que dejó eso. Y aquí enfrente de la oficina vemos una especie de depósito. Vemos un viejo colchón aparentemente. Esto sería un depósito, seguramente, o una especie de armario o closet.
Observen ustedes, es bastante pequeño este ambiente aquí. Aquí vemos el resto de una instalación eléctrica, pequeño tablero de fusibles. Aquí iría la llave. Estas habitaciones son bastante bajas, como pueden apreciar. Yo no soy muy alto y sin embargo logro tocar el techo. Logro apoyar mi mano en el techo. Mido 1,75 más o menos y ya el techo está muy cerca. Aquí podemos ver cómo algunos pájaros han hecho su nido en esas especies de caños que hay en la pared. Aquí podemos ver otro baño más. Aquí incluso podemos ver la llave de lo que sería el duchero. Una llave muy vieja, muy antigua. Y ahí iría el duchero eléctrico seguramente. Observen como el cable de tierra, perdón, está conectado directamente al caño. Ya como el caño era de hierro, servía de tierra para hacer la descarga. Aquí ya no vemos bañera, porque al ser baño para uso funcionario, seguramente sería una ducha y un váter y pileta y poco más. Vamos saliendo. Aquí vemos una especie de armario embutido en la pared. Han hecho un dibujo. Han hecho un dibujo aquí. Y vamos a lo que sería la última oficina. Aquí podemos ver cómo los hierros sí ya están expuestos y ha caído parte del techo. Acá sí ya tenemos que andar con más cuidado. Han dibujado aquí. Y aquí tenemos las últimas dos ventanas con su vista al mar. Aquí tenemos otro dibujo. Si pueden apreciar ahí. ¿Qué han hecho? Aquí hay restos de caños, maderas y chapas. No sé si pertenecerían a algún mueble de chapa o de lata que había en la oficina o algo. Han hecho más dibujos. Y bueno, sería lo que es la parte de la secretaría, como vimos en la entrada, compuesto por varias oficinas. Aquí estaríamos de salida. Por aquí nos iríamos. Vamos a salir a la parte baja, al exterior. Sería la parte de abajo donde hay una escalera. Observen ustedes nada más, aquí tenemos otra piscina frente al mar. Qué belleza. Observen esto. Frente al mar tenemos esta hermosa piscina. Y observen esta vista, el exterior frente al mar. Esta sería la parte que da hacia el mar del hotel. Y tenemos la bajada. Estos escalones en piedra y la bajada hacia el mar. Aprecien esta belleza. Toda la costa a nuestra disposición. Y ahí vemos cómo esa parte sería cerrada, la parte de la piscina, y vemos un muro de piedra por aquí. Vamos a seguir. Vamos a rodear la piscina.
Esto está con peligro de derrumbe, hay que tener mucho cuidado. Ese tirante ya no soporta mucho más, pero observen ustedes lo que era la parte de atrás del hotel que da hacia el mar, con dos piscinas, una acá y otra más en el fondo. Podemos entrar. Ahora vamos a acceder. Aquí vemos una primera piscina rodeada por unas maderitas, decoraciones. Y esta sería la parte de atrás del hotel. Por ahí serían seguramente el ingreso a duchas después de bañarse, o los baños de damas que vimos por el otro lado, de repente estarían por ahí. Y tenemos otra entrada que está tapiada. Y aquí podemos apreciar la otra piscina, con dos piscinas en la parte de atrás del hotel, con vista al mar. Solo nada más que hermosura. Seguimos avanzando. Y tenemos un tanque. Se ha caído ya el techo. No queda prácticamente nada. Ahí vemos el primer piso del hotel. Y vemos estos grandes tanques. Serían una especie de caldera. O una especie de... Sí, aparentemente sería una caldera. Observen ustedes nada más qué antiguo se ve esto. Aquí dice CIR, Montevideo. Seguramente esta sería la puerta de la caldera. Sería una caldera a leña aparentemente, en hierro fundido. Y esas de repente serían unas calderas a full oil o a gasoil para generar energía o calentar el agua de la piscina, también de las habitaciones. Y aquí salimos hacia el lateral del hotel y podemos ver nuevamente el mar. Solo en la parte de arriba, muy grande este hotel. Vamos a volver por donde estábamos. Aquí vemos los restos de lo que parecería una puerta de hierro, de alguna caldera o alguna especie de horno. Aquí vemos más restos, bastante oxidados. Y podemos ver cómo hay restos del techo también.
Por aquí tenemos la salida. Me parece un patio interno. Muchas botellas, mucho residuo de vidrio. De unas bebidas uruguayas. Muy antiguas. Aquí tenemos una especie de sala de máquinas. No sé si parece una bomba o una especie de generador. Seguramente sea un generador. Probablemente sí, pues acá vemos un tablero eléctrico. Se veía el cuarto de máquinas de un generador. Y al costado tenemos otra habitación que no tiene nada en el interior. De repente sería depósito. Vemos el resto de una heladera, parece ser. Un pequeño freezer. Y aquí tendríamos otra salida hacia el lateral, con las vistas al mar también. Bueno, vamos a ir volviendo. Observen el primer piso, o el segundo piso en realidad, pues tenemos una planta baja. Ahora estamos en el primer piso y ahí arriba tenemos el segundo piso. Vamos a ir volviendo por donde vinimos. Aquí vemos de nuevo lo que sería la caldera o las calderas, seguramente han sido para calentar agua, las piscinas o también para mantener las habitaciones calientes en invierno. Y salimos nuevamente a donde está la segunda piscina que vimos, que es incluso un poco más grande que la que está en el fondo allí. Vamos a poder, si bajamos por aquí, tenemos unos escalones en piedra. Observen todo en piedra. Y miren nada más de estas vistas que podían disfrutar aquí, en este hotel. Con el mar en la puerta prácticamente. Con el mar en la puerta trasera. Tenemos el hotel visto desde el mar, su fachada en la parte de atrás. Vamos a ir volviendo a ver qué más podemos descubrir
Se ven bastantes restos de techo y vidrios. Vidrios ya no queda ninguno. Incluso vemos una red de pescador aquí. Algún pescador se olvidó de su red. Y este es todo el mar que tenemos frente a nosotros. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a ver si luego podemos ingresar a esta parte. Vamos a salir por donde entramos. Con cuidado porque aquí tenemos peligro de derrumbe. Miren nada más. Aquí el piso ya cedido. Esta escalera. Observen nada más. Se ve que el mar ha llegado hasta aquí. Y ha erosionado lo que es los cimientos. Y el piso ya no está. Se cayó. Ya no estaba más por aquí. Una lástima, la verdad. Y vemos que la estructura ya también está pendiendo de una varilla nada más. Pendiendo de un hilo. Seguramente tendrían alguna escollera de piedra, una pequeña escollera. Allí en el fondo se puede apreciar. Para retener el agua del mar. Pero ya no está. El mar ya se la comió. Ya se ha erosionado. Bueno, vamos de salida de esta parte trasera. Vamos por aquí. Tendrían macetones, plantas. Y eso es lo que veíamos hoy, la bajada hacia la playa. Directamente desde la parte trasera del hotel. Estas serían las habitaciones como veíamos hoy. Y vamos a volver a ingresar. Vamos a continuar por esta parte aquí. Estos serían los baños, las duchas. Ya han vandalizado aquí. Tenemos un piso de moquette. No sé si se logra apreciar en la cámara. Pero estamos sobre una alfombra de moquette. Distingue la clase del hotel. Aquí vemos uno de los pilares de piedra que después sigue hacia arriba. Aquí tenemos lo que serían las duchas. Sí, seguramente están en las duchas. Espejo. Y tendríamos más duchas. Incluso tenemos para colocar el jabón allí. Tenemos 3 duchas. Aquí vemos la salida que filmábamos por fuera, que está tapiada.
cerrada con material. Aquí podemos apreciar otro pilar de piedra. Estos grandes pilares que se ven en el restaurante se nacen aquí abajo. Y aquí estarían los percheros seguramente. Parte de los artefactos de iluminación, portalámparas. También vemos otro portalámparas más, se ha caído. Vemos un espejo, un gran espejo de cuerpo completo. Y entramos a este que sería un cambiador seguramente, con el piso de moquette que les mencionaba al principio. Este sería el baño de damas o de caballeros, no sabemos. Falta la parte eléctrica. Y al lado tenemos otro baño más. También con moquette en el piso. No sé si logra apreciarse. Es exactamente igual aparentemente al que está del otro lado. Son gemelos. Son baños ducheros gemelos. Acá tenemos el inodoro. En este todavía está. El espejo está sano. Y aquí tenemos los ducheros igual que en el otro baño. La misma estructura para los dos baños, la misma distribución. Acá han trancado la pared por las dudas que fueran a intentar voltearla. Aquí vemos restos de lo que sería un mueble. Parece que han prendido fuego aquí. Sí, han prendido fuego, seguramente han vandalizado y han hecho una fogata aquí dentro. Vamos a continuar. Tenemos espejo de cuerpo completo, tal igual que del otro lado. Y aquí tenemos otro gran espacio, igual que en el piso de arriba. Esta sería la parte de abajo del restaurante. Que se puede apreciar la piscina y el mar atrás. Tenemos mucha corriente de aire. No estamos en el mar. Aquí tenemos una pieza, una especie de depósito. Aquí tenemos un gran tablero eléctrico, muy antiguo. Observan lo que son estos tapones fusibles, la llave. Observan qué antigüedad, muchos años esta llave. Y un gran tablero eléctrico. Seguramente sería el tablero principal.
Y tendríamos una especie de cocina. Vemos en la cocina a gas y una gran cantidad de botellas. Los ventanales arriba. Se siente bastante olor a humedad aquí. Observen cómo están los pisos. Esto seguramente sería una cámara de frío. Se pueden apreciar las puertas con ese cierre característico de las cámaras, donde guardarían la bebida seguramente. Vamos a apreciar en el techo una especie de artefacto, no sé, sería para colgar cosas dentro de la cámara de repente. Vamos a ver casilleros con bebidas. Aquí podemos ver radiadores o cañerías, seguramente enfriarían los productos. En la parte superior también vemos para colgar alguna cosa. Bueno, vamos saliendo. Muchas bebidas, cajones de bebidas vacías con sus envases. Y vemos parte de lo que sería el desagüe, que vendría desde arriba y bajaría aquí. En hierro, cañas de hierro, bastante antiguo. Aquí tenemos un ascensor, un pequeño ascensor. Pueden apreciar ahí su motor. Esto permitiría seguramente subir los alimentos en este pequeño ascensor hacia el piso de arriba para el restaurante. Esta sería la cocina principal. Seguimos. Aquí tenemos una puerta que nos llevaría hacia el lateral. Y aquí tenemos una escalera que nos llevaría al primer piso. Vamos por aquí. Vemos cómo ha cedido bastante material ya en las paredes. Pero la escalera todavía se mantiene. Aquí vemos otro tablero con fusibles. Y aquí saliendo de la escalera vemos una segunda cocina, vendría a ser. Por aquí subía el ascensor que vimos abajo. Con este antiguo sistema de poleas podemos apreciar. Vemos los hierros expuestos del techo, claramente con peligro de derrumbe ya. Aquí vemos unas enormes piletas, seguramente fregarían aquí. Y una enorme mesada con ganchos encima, seguramente colgarían carne o la comida que preparaban. Como pueden observar, esta gran mesada ocupa todo
todo el ancho de la habitación, igual que los anchos. Aquí hacia nuestra derecha tenemos una enorme cocina a gas industrial con 2 hornos. Observen ustedes qué antigüedad. Ya está bastante oxidada. Tiene 8 hornallas industriales. Esto seguramente, y la parte de abajo serían 2 cocinas seguramente. Seguimos avanzando por aquí. Tenemos una puerta lateral. Y aquí tenemos que sería una especie de depósito con freezer, heladeras, banderolas arriba que darían la vista al mar. Seguramente guardarían helado o pescado, muy antiguos. Aquí tenemos otro freezer más. Observen la instalación eléctrica por dentro, con caños de hierro aparentemente. Pueden observar ahí. Y el marco de la puerta, solo queda el marco, ya no está la puerta. Se la han llevado. Aquí sobre este lateral tenemos nuevamente vista al mar. Es vista tras vista al mar. La verdad, muy bonito el lugar. Lo que sería la parte de la conexión donde se preparaba el alimento, y acá se serviría y se pasaría el plato arriba de esta mesada para la parte donde estarían los mozos seguramente. Aquí prepararían los platos también. Vemos cómo se puede apreciar la cocina al fondo. Aquí tenemos una puerta y un gran ventanal. Aquí tenemos otra gran pileta, seguramente. Vemos la entrada de la grifería, pero ya la grifería no está. Vamos a volver aquí. Y ya estaríamos en lo que es el primer piso. Y observen nada más el techo. El estado en el cual se encuentra el techo. Bastante peligroso. Y vemos un gran ventanal con las vistas al mar. Observen el piso. Ya están todos los restos del techo que han caído. Y aquí sería para guardar loza o algo, almacenar algún tipo de mercadería. Observen nada más las vistas que teníamos desde el primer piso. Podemos apreciar aquí esa especie de patio interno que teníamos. Ya fuimos por ahí. Ahí sería la conexión de la cocina con el depósito donde estaban los freezers y las heladeras. Y aquí abajo estaba la caldera, como ven allí, y los tanques de la caldera. Continuamos por aquí. Observen estas vistas de Videos Explorers. La verdad,
son un deleite para los ojos y invitan a unas buenas vacaciones en este hotel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se habrán ido? ¿Lo habrán dejado abandonado? Porque la verdad es muy bonito. Dejen en los comentarios y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para nuevos videos. Y los dejo con esta vista al mar, muy bonito. Nos vemos en el próximo video, Explorers. Un fuerte abrazo. No olviden suscribirse. Chao.